659-679-662 y participas, ganas y apoyas a nuestra emisora. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Radio Santa Rosa está, la primera radio católica de nuestra comunidad. Radio Santa Rosa, consuelo y paz. Radio Santa Rosa. Para el Perú y el mundo, Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Radio Santa Rosa, consuelo y paz. Radio Santa Rosa. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima estamos a través de Radio Santa Rosa, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en el Cusco, Radio Cepago en Ucayali, Radio Quillabamba en la Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Toda esta red de radio forma pues la red Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Se unen otras radios amigas como Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública y Radio La Decana en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimaguas, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Apumaqui Estéreo, AM Tawan nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo, los aplicativos móviles, la página web de Radio Santa Rosa. Bien, ya no hay conteo de días de cuarentena, terminó la cuarentena, empezamos una nueva etapa, la tercera fase, y ya estamos comunicados con Rosa María Palacios en este 1 de julio, empezamos el mes de la patria. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días a todos, Abel, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. En efecto, ya no vamos a contar los días de la cuarentena, pero como decíamos ayer, para muchos de nosotros poco es lo que va a cambiar. Sin embargo, hoy día quería empezar, Abel, dando cuenta de lo que están cubriendo esta mañana los noticieros, que es la cantidad de personas tratando de movilizarse en la ciudad de Lima, hacia sus trabajos, en fin, hacia sus hogares tal vez, y las dificultades que han encontrado, no tanto dentro del metro que une la ciudad o del metropolitano, sino en los exteriores, es decir, para poder acceder a un asiento dentro del transporte público masivo de pasajeros, no solamente hay que hacer una cola inmensa, sino que la cola se aglomera, la cola se aprieta, y en algunos momentos se aprieta mucho. El problema que debieron prever es que no basta con decir va a ir la mitad de la gente en cada bus si es que no pones el doble de buses para la misma demanda. Hemos dicho muchas veces, hace meses, Abel, el contagio está en los mercados y no nos hicieron caso. El contagio está en las colas de los bancos. El contagio está dentro de las viviendas hacinadas. Todo esto se ha sabido y repetido y repetido y repetido. ¿Qué hacía el gobierno? Lo mismo que hace ahora. Acortar las horas de atención y acortar la flota disponible. Esto es un error garrafal. Lo que tiene que promoverse en este momento es el aumento de flota, a como dé lugar, en todas las líneas. Sale
así como ha salido hasta el último respirador que se ha reparado, igual, hasta el último vehículo que pueda movilizar, porque lo que tú tienes que privilegiar en este momento no es la solución a los problemas de tránsito de Lima, que ojalá tuvieran una solución. Eso implica construir infraestructura que no se va a hacer en los próximos 15 días o en los próximos 5 meses. Lo que necesitas es colocar la mayor cantidad posible de plazas aisladas de desplazamiento. Es decir, yo solo me desplazo lo más aislado posible. ¿Cuántas de esas puedo poner en las pistas de Lima? Todas las que pueda. Si es a pie, si es en bicicleta, si es en moto, si es en taxi, si es en micro, en lo que fuera, en movilidad escolar, en lo que usted quiera, pero que haya la cantidad necesaria. Y para no saturar, porque estás poniendo el doble de la flota, hay grupos que no van a ir a trabajar o a estudiar. Entonces tenemos a los niños fuera, a los jóvenes universitarios de educación superior fuera. Tenemos a las personas mayores de 65 años fuera de la escena. Esas no las vamos a tener en el transporte público de pasajeros. ¿A quién tenemos? A todos los demás, que no es poco, es una masa gigantesca en la ciudad de Lima. Entonces, ¿qué tienes que hacer? El presidente ha sugerido horarios escalonados. Bueno, no hay que sugerirlo, hay que rogarlo. Pero para tener horarios escalonados, y eso no entiende el gobierno, no hay forma, tienes que quitar el toque de queda. A ver, si a mí mi horario me lo ponen a las 12 del día, perfecto, yo puedo salir de mi casa a las 10 de la mañana con toda calma, va a haber poca gente, ¿no es cierto? Porque ya el grueso se fue en la mañana y mi turno termina a las 8 de la noche. Perfecto, pero el toque de queda es a las 10. Y los buses terminan de correr a las 10 en punto. Entonces, ¿qué voy a tener? La aglomeración que hemos visto anoche. No tiene sentido. El toque de queda mata. El toque de queda mata. Ha matado desde el primer día. El toque de queda es lo que mata, porque hace que la gente se aglomere, porque hay menos atención. Y ya no sé cómo explicarlo. Es que yo no puedo creer que gente inteligente, que hay mucha en el gobierno, no lo entienda. No lo entendían con los mercados, ¿eh? Un artillazo, todos encerrados. Claro, todo el mundo salía. El día que podías salir a comprar, todo el mundo iba al mercado, te aglomerabas. Eso mató miles. La cantidad de muertos que tenemos hoy, entre esos hay miles que se contagiaron en los mercados y en las colas que organizó el Estado para cobrar un bono que solo se podía cobrar en muy pocas agencias, en muy pocas horas. Cuando debieron haber abierto todas las agencias, todas las horas, desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, para que no se aglomere la gente. El tema central, ¿cuál es el objetivo? No se aglomere la gente. Ese es el objetivo. El objetivo no es mejorar el transporte público, resolver problemas laborales, mejorar la calidad de la atención de salud. No, ahorita es no se aglomere la gente. Todo lo que yo pueda hacer para que no se aglomere la gente, lo voy a hacer. Todo aquello que la gente pueda hacer sin aglomerarse está permitido. Y les digo, la ciudad de Lima y otras ciudades en el país lo tiene bien claro. Esa gente se está jugando la vida. Al principio de la cola, tú ves ya en la punta más extrema, sí guardan distancia social. Pero conforme se van acercando a la estación, se van pegando y le preguntan a la gente, ¿pero por qué se pegan? Es que se nos zampan en la cola. Porque no hay cultura, pues. Ese es un tema de cultura de cola. No hay cultura de cola, se zampan en la cola. Y todo el mundo grita. Entonces tienes que decir, mira, acá nos estamos jugando la vida, por si acaso. Entonces, de nuevo, más horas. Haz que el metropolitano y el metro tengan servicio las 24 horas. Eso va a costar más plata, por supuesto. Ahí mete el subsidio. Ahí mete el subsidio. Más horas, que la atención pueda darse todo el día, que los turnos puedan cambiar. Si yo tengo un turno de tarde, ¿no es cierto? Entro a las 4 de la tarde y termino a las 12 de la noche. Porque trabajo en un medio de comunicación, porque trabajo en algún trabajo que puedo tener ese turno. Necesito pues un micro limpio a las 12 de la noche. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo vas a hacer turnos escalonados si tienes toque de queda a las 10 de la noche?
No, que el turno va a ser solamente de 6 para entrar a las 6, para entrar a las 8 y para entrar a las 10. ¿Por qué? No te dan los buses, no te da la flota. Mira las aglomeraciones hoy casi todos los medios han estado en la estación Bayobar del Metro de Lima. Miren las colas, no te da la flota. Tienes que dividir la ciudad de tal manera que la gente vaya a trabajar. Que al principio va a costar, por supuesto, que todo el mundo tiene que acomodarse, por supuesto. Que hay mucha gente, gracias a Dios, como nosotros, en teletrabajo. Gracias a Dios. Todavía hay de la masa laboral formal, casi el 30% está en teletrabajo. Gracias a Dios, porque eso es menos presión sobre el transporte público. Pero en unos meses, cuando volvamos todos, ¿no es cierto?, no va a ser para siempre el trabajo remoto. Necesitamos tener, y el virus nos ha herido, necesitamos tener ya un sistema más ordenado. Pero no entiende, les encanta la cosa represiva, la represión. Miren, si una familia organiza una fiesta y se contagia entre ella, pues porque ya invitaron a 40 y 40 del barrio fueron, ya no se puede hacer responsable el Estado. De lo que sí se puede hacer responsable es el transporte público. Es así de fácil. Del transporte público sí te tiene, porque ahí van personas inocentes que lo único que quieren es ir a trabajar y están tomando un medio de transporte que el Estado ha puesto a su disposición, como es el Metro de Lima o el Metropolitano. Ahí sí, el Estado tiene que decir, bueno, ampliamos los turnos toda la noche, que sería muy útil para muchas personas que trabajan toda la noche. No todos los sistemas de transporte público de pasajeros trabajan las 24 horas del día, eso es verdad. En toda la ciudad del mundo se cierra varias horas, porque además hay que limpiar, etcétera. Pero, les digo, en situaciones de emergencia, tú puedes parar, no sé, a la 1 de la mañana y abrir a las 4 de la mañana y las otras 3 horas son para limpiar. Aunque según el protocolo hay que limpiar en cada vuelta. En cada vuelta hay que limpiar. Desinfectar todo, por dentro todo. Pero, de nuevo, Abel, ayer tú has hecho preguntas muy valiosas en la conferencia de prensa Radio Santa Rosa. Por ahí a veces se nos hace el milagro y salimos sorteados. El problema es que el presidente no te ha contestado las preguntas, ni los ministros. O sea, vamos, ¿cuál es la medida si es que hay un rebrote? Cuarentena de nuevo. Ah, ya, qué fácil. Bueno, que no se nos ocurre otra cosa. Bueno, en fin, era esperada. Pero luego cuando has preguntado temas de transporte, ¿por qué el transporte público de pasajeros interprovincial va a ir con un aforo de 100% y el de Lima va con 50%, el local, el urbano? Lo cual no tiene ninguna lógica, porque el viaje en Lima es más corto. Yo no me meto a un micro para irme 12 horas, ¿no es cierto?, al 100% de aforo y creer que no me voy a contagiar de algo. Entonces no te respondieron, te dijeron que iban a poner micas. Lo que pasa es que el gobierno sabe que si establece el aforo de transporte interprovincial al 50%, los pasajes se tienen que incrementar en el doble precio, pues. Obvio. Lo que costaba 10 soles va a costar 20 soles, porque estamos yendo a la mitad. Pero no queda otra. O sea, ese es el costo que estás pagando por salvar tu vida. No tiene sentido no discutirlo, ¿no? Y por otro lado, tampoco te han contestado. ¿Qué más no te contestaron, Abel? Habías hecho otra pregunta interesante. Transporte público, cuarentena y algo más. Radio Santa Rosa preguntó en tres pedacitos. Preguntamos, lo de el seguimiento de contactos de personas contagiadas. Esa fue increíble. A ver si buscamos por ahí la respuesta en algún momento del ministro de Salud para ponerla y hacemos un concurso con el público para saber si entendieron algo o no. Lo que me queda claro es que no están haciendo el seguimiento de contactos. No lo hacen y no lo quieren hacer. Pero en vez de decir, no nos parece, es una mala política, nos parece pésimo, no lo dicen. Entonces te hablan de una encuesta, te hablan de que por teléfono, no sé qué, la telemedicina, de un cuentazo. Pero lo más cuentazo de estos días, hablando de cuentazos, es el tema de las clínicas privadas. Yo ayer ya decía, no lo puedo creer.
Es increíble lo que el gobierno ha hecho con las clínicas privadas y con las expectativas de los consumidores. La semana pasada, después de amenazar con expropiación, lograr un convenio en 24 horas, en menos, en 8 horas lograron un convenio que ya venía negociándose. La ex jefa del CIS ha contado ayer que estaban a punto de lograr un acuerdo. Cuando ella la remueven, ponen a otra persona, no saben ni por qué la renueven, se para todo, ya estaba el asunto bien avanzado. Y el problema acá, hay que tenerlo bien claro, es cuántas camas disponibles tiene la salud pública, que es todo lo que he preguntado una y otra vez, por lo menos en la ciudad de Lima, ¿no? Y el problema es que no nos lo quieren decir. ¿Por qué? Porque el gobierno insiste en que sí hay camas. Entonces, si sí hay camas, ¿para qué vas a financiar a la actividad privada? Entonces no hay camas. Bueno, muy bien, no hay camas. Entonces el Estado va a pagar 55.000 soles por el tratamiento COVID, tarifa plana, de ahora en adelante. Perfecto, acordado. Pero el tema central es que la mayoría de la gente que exhibía estas cuentas extravagantes y fabulosas de la salud privada decían que el Estado, o querían que el Estado pague la cuenta. Las clínicas privadas también decían, oye, hemos atendido a 530 personas que son en realidad el CIS y que no han pagado. ¿Nos lo van a pagar? La respuesta inicial del señor ministro de Salud fue, por supuesto, o sea, usted entra por emergencia, cualquier persona entra por emergencia a una clínica privada y luego regulariza. ¿Ok? Las clínicas privadas han dicho ayer con toda claridad que el convenio no permite recibir a ninguna persona que no venga referida. ¿Eso qué quiere decir? Yo voy al CIS, al hospital del Pinza o al hospital de salud, y si no me pueden atender, tienen que referir a la clínica privada. ¿Ok? ¿Ustedes saben lo que demora una referencia en eSalud? Mínimo 3 meses. Y tiene que ser para algo que eSalud no puede hacer de ninguna manera, porque si no, no te la dan. En el CIS no les quiero ni contar. No te refieren. Es más, cuando le han preguntado al ministro por referencias no pagadas, le ha dicho que están judicializadas muchas y en arbitraje porque les parecen un poco oscuras y no las va a pagar. Y cuando le han preguntado por los 530 casos de COVID, dice que van a revisar caso por caso. Como si sacarte la lotería fuera, ¿no? O sea, bueno, tu caso sí, tu caso no. No nos parece. Entonces, ¿qué pasa con el privado? Cualquiera que va a una clínica privada no está dentro del convenio de los 55.000 soles. Eso es para el Estado. Si tiene seguro, actualmente, la única cosa positiva es que las compañías de seguro, o sea, RIMAC, Pacífico, han salido a decir, si es COVID ya no hay copago. Ya, eso me parece buenísimo porque se acabó la discusión del copago. Es 0, listo. Pero en el caso de los que no tienen seguro, es decir, una persona privada que no tiene seguro, ningún seguro, que es asegurado de salud, por ejemplo, o del CIS, que va a una clínica privada, le siguen cobrando exactamente lo mismo. 150.000 soles, 200.000 soles, porque no está dentro del convenio, no ha sido referido. ¿Se dan cuenta? No ha cambiado nada. Absolutamente nada. ¿Por qué? ¿Y cuál es el tema que discutíamos la semana pasada? Porque el Estado no puede derivar fondos a la salud privada cuando no puede atender ni a las personas que están en la salud pública. Claro, usted dirá, pero a mí qué me importa, o sea, yo quiero salvar mi vida y en la salud pública me tratan pésimo, no me atienden, me tienen una carpa, no hay cama, me voy a la privada. Claro, pero el problema es que en la privada el Estado no te va a pagar nada. Absolutamente nada. Y se han pasado felices aplaudiendo. Ahora sí, las expropian, buitres, clínicas malditas. ¿Te has dado cuenta que hoy día ya nadie habla del tema, Abel? Es un engaño, es un montaje, era un psicosocial, se les fue de las manos. Seguimos en la misma situación. Y además hay otro tema que es también bien crítico. La salud privada casi no tiene camas. Poquísimas son las camas que tienen. Sí, esto es lo que me llamaba la atención a mí. Hablaban de 10 camas.
Eran 10 camas, toda la discusión es por 10 camas. Entonces, acá hay dos problemas diferentes. Hay un grupo de personas que quiere que el Estado le pague la cuenta. Y la discusión es cuánto es esa cuenta y si el Estado la va a pagar o no. Y ese grupo de personas, el ministro ha dicho que van a ver caso por caso. Y las clínicas privadas dicen que son 530. Hay un grupo minoritario que ha pagado algo y quiere que se lo devuelvan. Pero no quiere que se lo devuelvan en salud. No, quiere que se lo devuelvan a la clínica. Y la clínica dice, yo no se lo puedo devolver porque eso se lo tiene que pagar su aseguradora, que es de salud. Y terminan todos como nuestro pobre amigo que ya falleció, el doctor Carlos Rodríguez, Raymond, que se pasó 3 años peleando para que salud le pagara lo que le debía. Y no le pagó un centavo. Y ese era peor, pero ese caso era flagrante. Y hasta Fiorella Molinelli a mí me dijo que no se le podía pagar, porque no había ido referido. Ese era todo el lío. Este era un señor cuya esposa atendían en el Almenara. Fue con su esposa muy grave, y no la quisieron internar. ¿Qué iba a hacer el señor? Llevó a su esposa a emergencia del INEM, entró por emergencia. El INEM la trató, estuvo bastante tiempo, la señora falleció, el señor podía acreditar gastos por 70.000 soles, aunque habían sido mucho más, ¿ok? Pero lo que le cobró el INEM fue 70.000 soles. Tenía que voltear a Salud para que le reembolsen, y en Salud no le reembolsó. Además había otro problema de negligencia, porque el diagnóstico de Salud era linfoma no Hodgkins y la señora tenía linfoma Hodgkin. Además, eso es lo que más desesperados los tenía, porque si reconocían la negligencia en el Poder Judicial iba a ser una fortuna lo que tenían que pagar. Bueno, no le pagaron nada. El señor murió en febrero en una cama en el hospital de Almenara, donde él se atendía regularmente de otras dolencias. Y todo Twitter nos enteramos de esta historia, porque yo compartía mucho, y él siempre, como tú recuerdas, era muy cariñoso y nos mandaba queques, hacía unas tejitas riquísimas, hacía de todo, era muy hábil con los dulces. Este señor lo acompañamos 3 años. Entonces, a mí me hace una gracia cuando todos dicen, malditas clínicas privadas. Salud nos protege. En Salud no te va a pagar un centavo. Nos van a referir. ¿Quién te va a referir? Porque además te podrás imaginar la vara. Porque algunas referencias habrá. La vara que necesitas para una referencia. Oye, hablando de varas, contaré que anoche al señor, nuestro amigo Luis Valdés, vicepresidente del Congreso de la República, yo con la boca así, le dijo a Mávila que sí, pues habían ministros que, bueno, que prácticamente que se habían ganado su censura, porque cuando él llamaba por teléfono, no lo atendían. Él llamaba a pedir camas, a pedir oxígeno para su gente, sus representados, ¿no? Y no le daban. Entonces hay que censurarlo, pues, ¿no? Que había llamado a PCM, no le atendían el teléfono, que Fiorella Molinelli le dijo que presente su solicitud por mesa de partes, lo cual tiene toda la razón Fiorella Molinelli. Porque si a cada congresista le vamos a dar una cama para cada uno de sus centenaditos, entonces, ¿cómo Michi funciona el Estado? Me pueden decir, como dije yo, ni en Macondo. ¿Verdad? Y me mandó un video de sus centenados ahí gritando, sus ahijaditos. Y me decía, pero son mis representados. Ese es el problema. Él, de verdad, de muy buena fe, cree que eso es hacer política. Conseguirle cosas a la gente que lo llama para que voten por él. Eso no es hacer política, eso se llama clientela. Es como si él fuera un señor feudal que reparte cosas, ¿no es cierto? Absoluto mercantilismo puro y duro. Entonces, claro, como las cosas que él necesita son del Estado, tiene que asaltar al Estado en vez de que esas personas entren en un sistema regular de salud pública donde se determina cuáles son las prioridades. ¿No es cierto? En la emergencia se determina en un triaje quién va primero y quién va después. No, no hay triaje. El triaje es el congresista llamando por teléfono a PCM. Él es el triaje. Entonces, si no le dan, censuramos al ministro. Te digo, no. Ahora, esa manera de pensar, lamentablemente, es institucional. Es la manera de pensar de los congresistas. Nos lo dijo el señor Merino la primera vez que lo entrevisté, yo con la boca también abierta. No, pues, y me dijo, yo te entiendo tu punto de vista, pero si yo hablar así no me elige nadie. O sea, regala lo ajeno, o promete regalar lo ajeno, ¿no? Por cierto. Y un electorado
también, que no es ciudadano, ¿no? Es un electorado cliente. Porque si tú tienes derecho, tú no tienes que pedir favorcitos. A ti no te hacen un favor cuando te atienden en la salud pública, es tu derecho. Es diferente. Pero me ha pasado muchas veces en la administración pública que me han dicho, no, pues, como un favor especial para ti, si tú nos llamas, como lo podés... No, un momentito, yo no estoy pidiendo ningún favor, ¿eh? Mi derecho. Ese es el tema. Así estamos, Abel. Bueno, son 8:26. Sí, Rosa María, 8:26. Hoy me están pidiendo que te refieras a lo de la inmunidad que ayer ha sido aprobada en la... Pero hubo un milagro, señor. Un milagro. Creo que ya presión pública, ¿no? 2 reformas constitucionales que tienen que pasar por 2 legislaturas ordinarias, sucesivas. Entonces, eso hace que sean muy difíciles de aprobar. Primero hay que recordar que necesitan 87 votos. ¿Por qué ya no vale lo que se aprobó en el Congreso que cerró? Porque no hay 2 legislaturas sucesivas, pues. Ese es el problema. Estas reformas se aprobaron en la legislatura que terminó en julio del año pasado. Y ya para hoy no son sucesivas. Hay toda una interpretación del Congreso que dice que no son sucesivas porque no se ha aprobado entre agosto y septiembre. 30 de septiembre se cierra el Congreso, entonces ya no vendría a ser sucesiva. Ok, muy bien, entonces vamos a empezar de cero. Pero es contra el tiempo porque se termina ya ahorita la legislatura y necesitas la segunda que viene para poder, que arranca ahorita en julio, para poder aprobar en segunda votación. Entonces, el tema de la postulación de los congresistas es el tema más grave, porque hasta la semana pasada el señor Chejade tenía un dictamen que proponía que los candidatos al Congreso podían postular sin ningún problema con sentencias por delitos dolosos, salvo que fueran narcotráfico, terrorismo y violación. En lo demás, ningún problema. Ningún problema, o sea, corrupción, malversación de fondos, todos los demás delitos dolosos, que algunos son muy graves, como lavado de activos, etcétera, no estaban incluidos. Y se armó un lío, ¿no? Ayer ha habido un tuitazo, yo he participado, es el colmo, pues, ayer modificaron el dictamen. Entonces, no puede postular al Congreso ninguna persona con sentencia de primera instancia que haya impuesto una pena privativa de la libertad mayor a 4 años. ¿Ok? Ha habido también discusión interna en la Comisión de Constitución, porque hay quienes dicen, no importa el número de años, lo que importa es que haya tenido una condena por delito doloso. ¿Ok? Hay un aspecto a discutir que todavía creo que no está claro en ese dictamen, que es que haya tenido en el pasado o que esté vigente. Porque tú sabes que cuando tú cumples una condena, los antecedentes penales se borran. Ya no eres un condenado. ¿Ok? Entonces, quiero saber qué es exactamente lo que quiere decir la norma. Todavía no lo sabemos, pero creo que Gino Costa va a estar con nosotros esta semana para aclarar ese punto que creo que es esencial. La segunda norma, que es muy importante, la segunda reforma que también parte de cero, es la reforma de la inmunidad parlamentaria. Hay que decir que la reforma aprobada en julio del año pasado era un mamarracho completo, porque en realidad no hacía nada, hacía más rígida la inmunidad para los congresistas. Lo que se ha propuesto es lo mismo que promovió la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política. Es decir, que los delitos cometidos por los congresistas durante su mandato sean revisados por la Corte Suprema, de frente, sin pedir permiso. Tienes un fuero especial. Ese fuero ya no es el Congreso, ahora ese fuero es la Corte Suprema. Para los delitos antes de tu mandato como congresista, no tienes ni inmunidad de arresto ni inmunidad de proceso. La única inmunidad que tienes es por tus opiniones y tus votos, nada más. Puedes opinar lo que quieras y no te puedes meter preso por opinar, y puedes, de tu trabajo, obviamente, ¿no? Yo creo que eso va a ayudar mucho a reducir las difamaciones, ¿no? Porque lo hemos visto ya en varios congresos, el anterior no fue la excepción, pero lo hemos visto en otras oportunidades. Por ejemplo, hay un grupo de congresistas que se especializa en difamar periodistas. O sea, yo he visto a la señora Karina Beteta
difamar periodistas, a mí, Augusto Álvarez, de una manera vulgar y descarada. Y yo siempre decía, mire señor, usted puede difamar lo que quiera porque usted tiene inmunidad y yo no. Esa es la gran diferencia. Yo creo que esta norma va a impedir que difamen tan impunemente como lo han hecho siempre a terceros, ni siquiera entre ellos, ¿no? A terceros fuera del mundo político, pero sí es un avance. Sí creo que esa norma sí es un avance. Es un avance importante. Yo creo que mañana podemos conversar largo con Gino Costa o con algún otro congresista que esté en la Comisión de Constitución para que nos dé los alcances. Como te digo, hay algunas cosas que precisar todavía, pero creo que se ha llegado a un buen acuerdo. Es evidente que algunos congresistas querían la eliminación absoluta de la inmunidad, pero no puedes votar en contra porque no es absoluta, porque cuando votas en contra en realidad lo que estás diciendo es que no quieres que se vuelva la inmunidad. Ahora, ojo, en el tema de la inmunidad hay solamente 66 votos en el Congreso. Todo depende de Acción Popular. Con los 25 de Acción Popular se llega a los 87 votos que se necesitan. Pero es muy probable que Acción Popular vote partido y es posible que no se llegue a los 87 votos. Ese es un problema tremendo porque es, creo yo, la defraudación de las promesas de campaña. Porque esa fue una promesa de campaña, esa fue una promesa central en la campaña. Todos los partidos lo prometieron y todos los partidos se fueron desdiciendo en el camino. Ahora, hay que decir algo más sobre la Comisión de Constitución. O sea, yo no sé por qué el señor Chejade, de verdad, es presidente de esa comisión, para discutir temas como estos. El señor Chejade, como ustedes recordarán, fue acusado de negociación incompatible por reunirse con autoridades policiales en el restaurante Las Brujas de Cachiche y pedirles como congresista, él y su hermano, gestiones para un cliente particular. Y el hermano fue procesado, condenado y estuvo preso. Y él, que había cometido el mismo acto en las mismas circunstancias, no fue procesado y condenado porque la comisión permanente lo rescató y lo salvó. Y él es el presidente de la Comisión de Constitución y está discutiendo qué delitos dolosos pueden procesarse. ¿Y por qué no se lo procesó después de que dejó el Congreso? Porque había prescrito. Negociación incompatible es un delito que tiene muy pocos años de condena. Y el delito se había cometido en el 2011, al 2016 ya no había tiempo. Entonces, los que están dirigiendo estas comisiones, la verdad, lo mismo pasa con la Comisión de Fiscalización y el señor Edgar Alarcón. ¿Qué pasa en el Congreso? O sea, los presidentes de comisiones tienen que tener unos antecedentes para poder ser presidentes de comisiones, ¿no? Es una cosa de locos. En fin. Bueno, Abel, ahora sí, vamos a la pausa. Vamos a la pausa, Rosa María, porque tenemos ya nuestro invitado ya en espera. Vamos a hablar de un tema muy importante. Creo que todo el Perú tiene que escuchar lo que quiere decir el jefe de la SUNEDU. Está con nosotros el superintendente, presidente del Consejo Directivo de la SUNEDU. El ministro de Educación está siendo interpelado. ¿Por qué? De eso vamos a conversar en un instante. Regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. ¿Quieres dejar de usar lentes? ¿Mejorar tu salud visual? Ven a Oculáser, la mejor clínica especializada en ojos. Oculáser cuenta con tecnología de vanguardia en cirugías de catarata, miopía, retina y trasplante, exámenes especializados, convenios con todas las EPS. Llámanos al 265-4833 o visítanos en nuestro Facebook y www.oculaserperú.com. Oculáser, líderes en láser para la visión. Amigos de la radio, los invitamos a colaborar con nuestro sorteo virtual en apoyo al sostenimiento económico de la emisora del Santo Rosario. Adquiriendo tus boletos virtuales, tendremos
2 grandes premios. Primer premio, 300 soles en efectivo. Y segundo premio, una hermosa cocina de 4 hornillas, a solo 5 soles. El sorteo se realizará este martes 14 de julio. Pueden depositar en un agente del BCP a nuestro número de cuenta 193 22 00 35 30 87. Nos envías tu voucher al 959 679 662 y participas, ganas y apoyas a nuestra emisora. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Al aire. Continuamos, Rosa María, continuamos ya con A Pensar Más con Rosa María Palacios a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima, Radio Santa Rosa; en Chimbote, RSD; Arequipa, Radio San Martín; Cusco, Radio Veritas; Ucayali, Radio Cepagua; La Convención, Radio Quillabamba; Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios, emisoras dominicas del Perú. También se une Huánuco con Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho; Puno, Radio Pública; Ancash, Radio Moro; Huancayo, Radio Cumbre; Satipo, Radio Milenio; Abancay, Radio Estación Solar; Yurimaguas, Radio Oriente; Cajamarca, Radio Los Ángeles; Apumaque Estéreo; AM Pagua. Nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo. Además, los aplicativos móviles y la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe. Rosa María, ya estamos con el doctor Eduardo Segarra Rojas, jefe de la SUNEDU. Con el doctor Segarra. Por favor, un minuto para dar una información que me acaba de llegar. Ustedes recordarán el escándalo la semana pasada, la expropiación, las clínicas buitres, malditas, desgraciadas, bajen su tarifa, vamos a negociar hasta la muerte. Bueno, muy bien, en 8 horas consiguieron una tarifa, tuvieron que llamar hasta Monseñor. Muy bien. ¿Ustedes saben cuántas camas van a tomar de la salud privada? Tengo acá el contrato. Tengo el punto 5 del contrato, cantidad de servicio a contratar. Lima, 15 camas. Callao, 15 camas. Arequipa, 5. Piura, 6. La Libertad, 5 camas. Apurímac, 5 camas. Junín, 2 camas. Ancash, 2 camas. Total, 55 camas. Valor estimado, 3.059.454.75 centavos. Todo lo que va a gastar el Estado en salud privada son 3 millones de soles. Eso es todo. Eso es todo, amigos. Este escandalazo. Yo les dije desde el primer día, esto es un psicosocial. Por 15 camas ibas a expropiar a la salud privada. Pero ¿en qué cabeza? Y lo que me parece increíble es cómo se la tragaron, ¿ah? Ay, el pueblo peruano. Como decía Fernando Olivera, no lo engaña un charlatán cuando educas al pueblo. Bueno, vamos a hablar de educación. En este momento regresaremos al tema de las clínicas privadas porque la verdad es que 15 camas. Hay 530 esperando que el Estado pague la cuenta en Lima, ¿ok? Y son 15 camas las que hay para Lima. Eso es todo, 15 camas. Eso es todo lo que el Estado va a pagar. Nada más. Si es que las necesita. Y tiene que ser, las condiciones, tengo acá también las condiciones del contrato. Olvídense, es por referencia. Referencia, se llama intercambio prestacional establecido en el decreto legislativo 1466. El gestor de camas verificará que el asegurado SIS debe contar con estado de afiliación activo y cumplir con los requisitos de acreditación, copia tal del asegurado. En caso de no contar con DNI, debe indicar nombre, etcétera, etcétera, etcétera. El proceso de referencia comienza con la IPRES, que publica cuando ya no tiene capacidad, comunica al gestor de camas. Olvídense, esto no va a funcionar nunca, salvo que tengas una baraza, pues, ¿no? Salvo que seas alguien muy importante. Muy bien, ahora sí regresamos con lo anunciado. Estamos ya con el doctor Segarra. Él es el presidente ejecutivo de SUNEDU. Y lo hemos invitado porque la moción de interpelación y tal vez posible censura al ministro de Educación,
quien antes ocupó su puesto, está centrado justamente en el trabajo de SUNEDU. Y la acusación, empecemos por ahí, es que SUNEDU ha privilegiado a algunas universidades, y específicamente a la UTP, a la Universidad Tecnológica del Perú, una universidad que fue adquirida por el grupo Intercorp, y que efectivamente este grupo ha hecho una gran inversión en la universidad y ha obtenido licenciamiento no solo para su sede en Lima, esa no es la discusión, sino para filiales. Y la acusación es que la SUNEDU dio el licenciamiento cuando las filiales no estaban ni siquiera construidas. Ingeniero, muchísimas gracias. Cuéntenos, y ustedes han sacado un comunicado al respecto, pero cuéntenos un poco los detalles de esta acusación y cómo la SUNEDU se ha defendido. Bueno, muchas gracias, Rosa María, de estar en tu programa y de permitirme decir algunas palabras en relación con esta situación tan complicada que vivimos a nivel de la educación superior universitaria. En primer lugar, soy el superintendente encargado y, claro, presidente del Consejo Directivo. Hace 3 meses y medio, casi 4 meses que he asumido este encargo, y lo hago en el fragor de una situación tan complicada como primero comenzar en normalidad y después súbitamente cambiar todas las funciones de la SUNEDU para adecuarse al proceso de aislamiento social y de declaración de emergencia por la pandemia. Indudablemente que esas son situaciones muy complicadas, pero al margen de esta situación que uno tiene que afrontarla, se encuentra pues con una serie de acusaciones que me parece que tienen alguna intencionalidad que no es la mejor para el sistema de la universidad peruana y garantizar la educación superior a los estudiantes, que es el fin básico de la SUNEDU. Indudablemente que esto tiene un objetivo. Y vemos, y yo me he presentado al Congreso de la República y he explicado todos los pormenores del proceso de licenciamiento de las filiales de la universidad, esta UTP, incluso de APEL, de Apulco, APAD, que se llama. Lo que pasa es lo siguiente. Primero quiero decir la intencionalidad de estas acusaciones. Acusando al ministro, que ha sido anteriormente superintendente, ¿qué están tratando de lograr? Si lo logran censurar o desacreditar enormemente, están desacreditando a la SUNEDU en la función que le correspondía afrontar dentro de las funciones que la ley universitaria lo establece. Entonces hay una intencionalidad de mellar en la transparencia, la credibilidad que la SUNEDU había logrado a través de toda su existencia durante 5 años. Y eso, ¿por qué razón? Porque hay 46 universidades denegadas que no han podido demostrar las condiciones básicas de calidad para poder, digamos, ofrecer una educación medianamente de calidad, cuando menos, para que los estudiantes tengan una buena culminación de su carrera y puedan ser profesionales que tengan, digamos, claro, una labor. Ahora, te podrás imaginar, ingeniero, que 46 universidades, nadie lo imaginó cuando empezó el proceso, ¿no? Cuando esto surge en el Congreso de la República, en el gobierno de Ollanta, sí, se esperaba una limpieza, porque efectivamente era notorio que habían instituciones que decían ser universidades, pero que estaban estafando a los alumnos y a sus padres. Pero 46 es un escándalo. Cualquier país se moriría de vergüenza de haber mantenido 46 instituciones dando servicios educativos de pésima calidad. El problema, ingeniero, es que ustedes se han topado en el camino con políticos, es decir, con políticos con universidad. Y es el caso del señor Luna y Telesup, que ha demandado a la SUNEDU, que les ha puesto denuncias penales, que les ha puesto acciones de amparo, pero gracias a Dios su universidad tiene que cerrar irremediablemente. El problema es que estas universidades, además, están todavía en proceso de clausura. Y ese proceso dura 2 años. Y, por ejemplo, están presionando para que ese proceso dure ahora 5 años. Es decir, para mantener de alguna manera el negocio. Y ustedes, obviamente, están resistiendo esas presiones. ¿Hay presión, cree usted, sobre SUNEDU en ese tipo de legislación actual
actualmente? En primer lugar, Rosa María, no soy ingeniero, soy médico. Soy médico. ¿Qué ingeniero, doctor? Y médico pediatra. Qué Así que estoy tratando de que este bebé que se llama Sunedu alcance la madurez con todas las garantías para beneficio del país. Indudablemente, son universidades que de alguna manera están tratando de forzar su permanencia. Incluso ha habido proyectos de ley que han querido mantener su actividad durante todo este tiempo sin que tengan que cerrar o cesar sus funciones. El cese de las universidades, una vez que se deniega por la SUNEDU, tiene un máximo de 2 años. En ese lapso de 2 años, ellos tienen que presentar un plan de cierre progresivo y ordenado. Y aparte de eso, si es que quisieran tener un tiempo mayor, 6 meses antes de cumplir esos 2 años, tienen que presentar un proyecto que garantice que los estudiantes que van a continuar en esa universidad reciban cuando menos lo mejor de la calidad que puedan ellos dar y garantizar un proyecto económicamente sostenible que en la realidad pueda mantenerse. La presión no viene de ellos. La decisión de prolongar los 3 años más ha sido de la SUNEDU, en el sentido de que a nosotros el fin último es el estudiante. Si hay 212.000 alumnos que han estado en estas universidades licenciadas, nos preocupa, y más aún en esta etapa de aislamiento y de pandemia, que puedan tener el suficiente tiempo para trasladarse a otras universidades licenciadas. Y digamos que la universidad que ha sido denegada tiene el compromiso de facilitarle a través de convenios que firme con otras universidades licenciadas para trasladar. Pero tiene que mantener un mínimo de 2 años, que son los 2 últimos años de la carrera para que los alumnos que estaban en esos años puedan culminar su carrera a ese nivel. El problema está en lo siguiente, no es tan sencillo como aparentemente se piensa y lo han manejado en forma inadecuada. Desde el momento del cese digamos, de la pérdida de licenciamiento, no hay ingreso a esa universidad. O sea que a los 2 años ya no tienen 2 primeros ingresos. Si se prolongan a 5 años ya no tienen 4 años. Claro. Entonces, la sostenibilidad es para garantizar al alumno hasta donde se pueda. Y que la SUNEDU, a través de una labor de supervisión intensa, permanente, mira, hasta la fecha de las 46 universidades denegadas, tienen más de 3.000 acciones de supervisión por la SUNEDU, tratando de que estas universidades cumplan con los requisitos mínimos para garantizar el proceso educativo. Entonces, no es una decisión que viene de fuera, es una decisión que la Muy bien, y de estas 46 universidades, ¿cuántos alumnos matriculados permanecen matriculados actualmente? Veamos, ¿cuál es el destino? Lo que tenemos que conocer exactamente es que cuando uno deniega el licenciamiento, la denegatoria comienza el siguiente semestre. O sea que durante el tiempo que se hace la denegatoria es un semestre que tiene que cumplir. Recién para el siguiente semestre es que tiene que ofrecer todo, que no va a haber ingresos, pero que tiene que mantener su actividad académica. A la fecha hay más o menos 84.000 alumnos que están matriculados en estas universidades. Más de 25.000 alumnos han logrado hacer su traslado a otras universidades. Y hay 20.000 alumnos que ya terminaron. Así es. Entonces, no es tanto como dicen que 200 y tantos mil alumnos. No, por eso le preguntaba, es un porcentaje mucho menor. Ahora, ¿qué pasó con la UTP? Es un problema. Es una universidad que cuando entra al proceso de licenciamiento, al final de este proceso, por múltiples razones, digamos, subsanación de documentos, etcétera, etcétera, de las visitas presenciales, esta universidad no cumple con las condiciones básicas de calidad. Hay más de 30 y tantas condiciones de 44. Entonces no podía mantenerse esta actividad académica sin poder cumplir una gran cantidad de condiciones básicas de calidad. Y eso lo hizo acreedor a la no
Doctor, me refiero a la UTP, a la Universidad Tecnológica del Perú. Perdón. A la actuación que han hecho, que la han favorecido. Yo lo presenté en el Consejo, en el Congreso, en una gráfica específica. Le puedo decir que hay la UTP inicia su proceso de licenciamiento el año 2016. Y durante su etapa de conducirse en el proceso de licenciamiento, hay una etapa de ventana entre una moratoria y la otra. Y en esa etapa de ventana de moratoria, en la que se podía presentar nuevas universidades, nuevas filiales, etc., 9 universidades presentaron alrededor de 27 filiales para realizarse con ese pretexto. 6 denegaron, se retiraron porque no podían cumplir, y quedaron solamente 3. La UTP, la César Vallejo y la Telesub. La Telesub no pudo cumplir con poder garantizar que esa filial podía funcionar, y la César Vallejo tuvo que hacer una serie de reestructuraciones en su proceso. Y la UTP, que ya venía funcionando con 2 filiales, una en Chiclayo y otra en Arequipa, presentó 5 filiales más. Y esas 5 filiales más, en su proceso de licenciamiento, tuvieron que demostrar las condiciones básicas de calidad como toda universidad o como toda filial nueva. Es decir, tienen que demostrar previamente a la admisión de alumnos que pueden tener las condiciones para ello. Tenían que tener locales, tenían que tener docentes, tenían que tener laboratorios, tenían que tener toda una serie de facilidades que está alrededor de la actividad académica. Me refiero a internet, bibliotecas, etc. Esa universidad, esas 5 filiales presentaron y nosotros supervisamos estas actividades y verificamos que sí las tenían. Yo presenté las fotografías de los 7 módulos que son similares en las 5 filiales, donde tienen todos esos requisitos para los 2 primeros años. Claro. Pero dentro de su compromiso de desarrollo, tenían que presentar también una propuesta de continuar con sus facilidades académicas, docentes, estructurales, etc. Y fue 80 millones que puso como garantía esta institución. Así es. Y entonces, cuando pasan las figuras de que están en construcción o que no tienen, son los edificios para los siguientes 3 años. Claro. Con lo cual, se garantiza que los alumnos que ingresaron en determinados momentos van a poder culminar con la estructura para los 2 años y para los siguientes 3 años. Entonces, ahora, la explotación ha sido realmente de mala intención. Ahora, le digo, ese es el asunto central de la interpelación. Sí, pues, es algo que está totalmente demostrado. Y no sabemos cómo decirles que cambien de parecer. Ahora, una solución le va a parecer, usted, yo sé que no se puede pronunciar de esto porque es muy político, pero que lo censuren al ministro de Educación y regresa a SUNEDU como superintendente. Y se acabó el problema. ¿No es cierto? Ojalá. No le gusta como ministro, regresa como superintendente. Porque eso el Ejecutivo sí puede hacer. Ojalá sea posible. Porque en realidad es una persona de muy buena, es una persona de muy alta calidad técnica, profesional y de honorabilidad que se han cuestionado enormemente. Incluso a mi persona nos han puesto dentro de una red de corrupción de Interbank, que realmente es desastroso para una persona que nunca... Ahora, doctor, hablando de un tema un poco más, lo que preocupa más a la mayoría de los que sí estamos en el sistema, yo soy profesora también, la SUNEDU nos preocupa un poco la cantidad de requisitos que está poniendo para la educación a distancia. Estamos en una época de emergencia, las universidades privadas que han logrado salir con todo, yo enseño en la Católica, hemos salido con todo y estamos tratando de dar el mejor servicio posible y los estudiantes van bien, creo yo, y vamos a completar el semestre casi en tiempo, para el 28 de julio. El problema, le digo desde el punto de vista de una profesora usuaria, es que el departamento nos dice, tienen que llenar todos estos formularios
porque los pide SUNEDU. Usted no sabe la cantidad de trabajo que nos han puesto encima extra. Hay que llenar planillas, explicarle a SUNEDU qué hacemos cada semana, cosas que no hemos hecho nunca. Nosotros tenemos una plataforma y en la plataforma cualquiera puede entrar e investigar lo que se hace clase por clase, sesiones grabadas, pero ya llenar planillas, ¿por qué tanta burocracia, doctor? Yo creo que se ha malentendido y se culpa a la SUNEDU de actos que no ha sido la directiva correspondiente. Yo he conversado con el doctor Salomón Lerner, que ha sido rector de la universidad, yo he sido rector de la Universidad Cayetano Heredia. Entonces, tenemos mucha intimidad y, digamos, confianza. Y me hacía las mismas preguntas que me están haciendo ustedes. Lógico. Y en realidad no es así. Ya. Esta etapa inusual, inesperada, de cambio de la modalidad de enseñanza, no puede ser de acuerdo a lo que se exigiría una universidad auténticamente dedicada a la educación a distancia o programas de educación a distancia. En el futuro puede ser muy importante. Lo que pasa es que el 16 de marzo se decreta la inamovilidad y no asistencia locales. Y se dice que debe hacer la educación virtual. La SUNEDU a los 15 días ha sacado unas no directivas, sino algunos requisitos para la supervisión de la educación a distancia en esta etapa inesperada. Y lógicamente hay un formato que pide que la universidad se acoja a ese formato para poder cumplir con los requisitos. Sabemos que hay muchas universidades que ya estaban preparadas para eso y no era muy difícil. Había universidades que con mucha dificultad están haciendo esta adaptación a la educación a distancia, pero que incluso algunas no han comenzado. Y otras que definitivamente no podían. Esas tienen que hacer una reprogramación de su actividad académica y para eso hemos creado un tercer semestre académico, digamos, excepcional por este año, entre 2020 y 2021, para poder suplir las actividades presenciales. Lo que pasa es que nosotros no hemos asumido una labor de supervisión crítica, sino más bien de tipo orientadora. Es una supervisión y orientación para el cumplimiento de lo que la universidad ha planteado en su proyecto. No es que nosotros le hemos dicho a la universidad haga esto. La universidad presenta un proyecto. El control de los alumnos, de los profesores, lo hace la universidad. Claro, porque yo le digo, en reunión de profesores, todos los de mi departamento decían, y la Católica tiene, por ejemplo, 4.300 horarios abiertos. Decía, ¿quién va a leer esto en la SUNEDU? ¿Van a leer horario por horario? Esa es una exigencia de la universidad. Okay. Échale culpa a la SUNEDU. La SUNEDU no ha hecho eso. Nada. Ahora, ¿cuándo abre la SUNEDU nuevamente? Hay gente que tiene trámites, que nos pide... Bueno, ya hemos hecho una plataforma virtual hace tiempo y estamos recibiendo toda la documentación. Por ejemplo, los grados y títulos siguen funcionando y hemos dado más de 3.000 grados y títulos en este tipo de sección. Incluso de preferencia a los médicos, que incluso no les pedimos todos los requisitos que se pide usualmente para su registro, porque con convenio con el Colegio Médico, con el Ministerio de Educación y con las facultades de medicina, hemos logrado simplificar, simplemente con un decreto que venga de la universidad, de la resolución de... No se necesita, entonces, la resolución física, porque algunos me decían, necesitamos la resolución física, recogerla de SUNEDU. No, todo eso está virtualizado. Tenemos una plataforma muy grande y digamos que ahora tiene libre acceso y estamos implementando todavía en mayor nivel. Okay. Esa es nuestra obligación. Cuando abran va a ser poco lo que se tenga que hacer, pero la documentación, no se imagina la cantidad de comunicaciones que viene del Congreso pidiendo informaciones de la más inusual hasta la más compleja, pero que tenemos que atenderlo. Claro, yo conozco la plataforma, es muy buena, porque te da toda la información, pero ya bajarte la resolución, alguien me dijo que no se podía, pero si usted me dice que se puede, vamos a avisarle a todos que se baje la resolución nomás
de la misma plataforma de SUNEDU. Eso alivia mucho, como usted dice, para reconocimiento de títulos del exterior, para graduación, para todo lo que tenía que darse, y sobre todo en medicina, donde tanta demanda ha habido, ¿no? Otra cosa que valdría la pena mencionar, al mismo tiempo que se ha terminado el licenciamiento de prácticamente todas las universidades del país, con las cuales eran 145 y ya nos falta solamente comunicar a 5, hemos ido desarrollando, no digo hemos, pero el SUNEDU ha ido desarrollando un proyecto de licenciamiento para educación a distancia. Claro. Ese proyecto sí tiene todas las características para las universidades que quieren implementar una educación a distancia, en la cual se especifica una serie de condiciones, requisitos. Hay condiciones básicas de calidad para la educación a distancia. Y ahí tenemos 5 condiciones básicas, no 7 como es para la presencial, y en la cual básicamente se exige que los docentes deban tener una preparación específica, técnica para la educación a distancia, que tengan una plataforma, que los alumnos tengan acceso, es decir, una serie de requisitos para cumplir con eso. Eso es lo que va a surgir, efecto ya pasó calidad regulatoria del MEF, del PCM, y para cualquier programa nuevo que quiera hacer educación a distancia o universidad que crearse a distancia, tiene que cumplir esas condiciones básicas. Ahora, doctor, hay una cosa que es sí sorprendente. Cuando se aprobó la ley, de la que regula SUNEDU, toda la ley universitaria, la educación a distancia estaba muy desprestigiada, porque en verdad había sido una fuente de lucro fácil para algunas universidades privadas, muy desprestigiada y muy acotada justamente para que no se abuse. Sin embargo, a raíz de la pandemia, todo el paradigma cambió. Sí, pues yo he sido miembro del primer consejo directivo de la SUNEDU. Ingresé por concurso de 240 profesionales, fuimos 5 los que ingresamos. Ahí estuvo Martín, por eso es que nos conocemos hace mucho tiempo. Esa es la calidad de personas. Indudablemente que hay universidades que en su proceso de licenciamiento presentaban actividades académicas que se desarrollaban a distancia. Pero no teníamos un formato muy específico, exigente para eso. Pero lógicamente, como lo dictaban y tenían toda una serie de condiciones que se podían valorar, se les dio el licenciamiento incluso para esa educación a distancia. Pero en lo sucesivo, esas condiciones básicas de calidad para la educación a distancia van a ser completamente diferentes. Como las condiciones básicas de calidad para la creación de nuevas universidades o filiales van a ser totalmente diferentes. Ya no va a ser con la que se licenciaron, sino va a ser con un modelo diferente de mayor exigencia. Porque esa es la obligación de la SUNEDU, ir mejorando sus exigencias en las condiciones de calidad para mejorar la calidad educativa del estudiante. Pero doctor, ¿reconocerá que es un problema todavía como país no tener en los rankings una universidad peruana entre las 100 mejores del mundo, ¿no? Todavía. Es una ambición muy grande que tenemos y que incluso los miembros del consejo directivo tratan de buscar mejorar la calidad. Hay 3 universidades en el país que están cerca de los 1000, no en los 1000, cerca de los 1000. Y una ambición grande de este consejo directivo es totalmente independiente. No permite, digamos, ningún tipo de sus influencias o negociaciones. De la Católica está el doctor, por ejemplo, Waldo Mendoza, distinguido economista de una calidad enorme y de buena persona. Entonces no vamos a permitir, pues, que, digamos, de alguna manera estas circunstancias se presenten, ¿no? Para mejorar la calidad. Pero es difícil para la universidad peruana como conjunto, ¿no? Pelear en el mundo. Es muy difícil, no es una pelea. En Latinoamérica podemos dar pelea, pero en el mundo, y es una pena porque hay universidades en Brasil que sí están dando pelea a nivel internacional, nosotros no. Esa es una pregunta que siempre nos hemos hecho. Yo cuando era rector de la Universidad Cayetano Heredia, mi ambición era llegar a un nivel de ranking. Hay un reconocimiento importante en el área de investigación que lo catapulta en esa área como universidad. Pero si nos comparamos con Brasil, por decir Brasil, la universidad
de Sao Paulo, que es la más importante. ¿Cuánto es su presupuesto? 1.000 millones de dólares. ¿Cuánto es el presupuesto de nuestras universidades? Muy distantes. Entonces las facilidades para tener profesores bien pagados, dedicados a la docencia, a la investigación, a la proyección, etc., es muy difícil mantener. Un profesional de éxito no va a estar dedicado exclusivamente a la universidad, va a dedicarse pues, a donde tenga mayores facilidades para su familia. Entonces, me decían Harvard tiene más de 20.000 millones de dólares de presupuesto. La Universidad de México, la Autónoma de México, tiene 3.000 millones de dólares. La UBA de Argentina, de Buenos Aires, enorme universidad, tiene casi 2.000 millones de dólares. Universidad de Chile, Universidad Católica de Chile, están bordeando los 800, 900 millones de dólares. Entonces, la distancia está también ligada a las facilidades económicas que pueda una institución desarrollar. Nosotros peleamos contra la cultura de pobreza que tenemos. Y las universidades hacen mucho esfuerzo. Hay universidades, con decirle que desde que se ha iniciado el proceso de licenciamiento, la mejora de la investigación ha sido realmente importantísima. Sí. Decirle, por ejemplo, que antes de comenzar el licenciamiento había 100 investigaciones, figuradamente. Ahora hay 500. Esa es una mejora sustancial, porque en el proceso de licenciamiento se exige que deban haber ámbitos de investigación a todo nivel en las universidades. Y universidades que tenían pues poca investigación están fuera, porque no eran dedicados a mejorar la calidad, sino básicamente para tener otros fines de tipo lucrativo. Y esa es la diferencia que probablemente muchas universidades que han sido denegadas, no hayan tenido pues una orientación a ese nivel. Claro, lo que pasa es que investigar es caro y no reditúa, ¿no es cierto? Las universidades privadas necesitan una ganancia para sus propietarios, sobre todo las que asumen forma empresarial. Entonces, investigar es caro. Claro, las grandes universidades del mundo viven de sus patentes, por supuesto, porque sí han invertido muchísimo en investigación, pero nosotros todavía no tenemos universidades que tengan siquiera patentes, muy pocas. Hay patentes, pero muy escasas, pero es una ambición, digamos, de las universidades tener patentes. Claro. Pero, por ejemplo, la investigación, te puedo decir de mi universidad. Yo cuando comencé mi periodo de rectorado, fue quien se creó la primer vicerrectorado de investigación de la universidad, del país. Y, digamos, había una serie de investigaciones dispersas. Y a través del vicerrectorado de investigación se unifican. Y al final de este periodo, que yo he tenido 9 años como rector, la cantidad de dinero que se invierte en investigación son 10 millones de dólares. 10 millones de dólares que no los hace la universidad porque no tiene la capacidad para hacerlo. Los proyectos de investigación encuentran los fondos de financiamiento, hacen convenios, forman parte de conjuntos de investigación a nivel mundial. Y eso es lo que ha condicionado que esta universidad tenga esa capacidad. Y ya lo está haciendo la Universidad de Ingeniería, Católica seguramente, mucho. También. Es un ámbito completamente diferente que la nuestra, que es básicamente de investigación. Ahora, doctor, explíqueme cómo se enseña medicina a distancia. ¿Cómo se opera a distancia? ¿Eso se puede? Me decían ayer que era imposible. Bueno, esto ha sido una larga discusión. Nosotros hemos tenido participación, y seguramente por mi condición de médico y de conocido en el ámbito de la medicina, hemos tenido reuniones con ASPEFAN, que es la Asociación de Facultades de Medicina, Colegio Médico, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, y así una serie de instancias. Digamos que el Ministerio de Educación ha sacado normas muy claras en este sentido. La educación, por ejemplo, en la etapa del internado, no puede ser a distancia. Son actividades preprofesionales donde el estudiante adquiere muchas habilidades y destrezas. En cambio, digamos, hay parte de la profesión, los 2 primeros años, o tal vez hasta los 3 primeros años, que son estudios generales, que son estudios preclínicos, que son, digamos, condiciones, digamos, requisitos básicos para el futuro. Esos pueden desarrollarse y pueden complementar su práctica cuando se levante esta pandemia, en este tercer ciclo académico, en la cual se puede suplir o complementar lo que se enseñó teóricamente para ponerlo.
Pero ya cuando pasan al cuarto, quinto año, sexto año, que es de práctica, de docencia en servicio, como nosotros le llamamos, hay mucha dificultad. Eso no se puede reemplazar. No se puede hacer un maniquí y igual que un paciente. Es completamente diferente. Ahora, doctor, a los internos de medicina los han mandado a su casa, todos los estudiantes. Y esos chicos podrían estar trabajando en los hospitales, son jóvenes, son fuertes, menos susceptibles de enfermarse. ¿Por qué las universidades de medicina no han, incluso la Cayetano, no les ha dado la oportunidad? En Nueva York, los chicos más jóvenes son los que están saliendo a tomar muestras. O sea, tienen una labor. ¿Por qué no se les ha permitido? Bueno, nosotros hemos tenido una discusión muy amplia con la Asociación de Facultades de Medicina, el Ministerio de Educación, Colegio Médico, etc. El alumno de séptimo año, que es el internado, que es de práctica preprofesional, tiene una situación mixta. Es pagada por el Ministerio, por la Salud o por la instancia que corresponde, y también por la universidad. Ponerse de acuerdo para quien asume la responsabilidad de este alumno, ponerlo en una situación de alto nivel de contagio, es muy complicado. Porque en primer lugar, los hospitales en este momento están pues saturados. Por decir que los hospitales están casi 90% con COVID. Y ya la práctica general no está fácilmente atendida. Por eso se están haciendo pequeños hospitales no COVID, en donde ahí sí podrían ir los internos. Pero aún así tiene que ofrecérsele toda la indumentaria necesaria para poder protegerse. ¿Quién les paga eso? ¿El ministerio? ¿La universidad? ¿Quién asume la responsabilidad frente a los padres de familia de decirle, tu hijo va a ir ahí, pero si se contagia, ¿qué hacemos? Claro. Entonces, es muy complicado, es bien difícil. Indudablemente que en Estados Unidos los internos, incluso les adelantaron el término de la profesión para meterlos a la... Claro, pero la ventaja, lo que los chicos te dicen es que es la gran oportunidad de aprender. O sea, no tienes una pandemia, sino cada 100 años. Exactamente. Por ejemplo, yo conversaba con Eduardo Gotuso, ustedes deben conocerlo. Claro. Y él me decía, esta es la oportunidad de una cantidad de estudiantes que tienen para que por muchos años no encuentren una nueva oportunidad de conocer. Pero indudablemente es bonito, es romántico hacerlo esto, pero la responsabilidad, ¿quién la asume? Claro, ese es el problema. Esas son las circunstancias. Las cosas complejas, como se dice, pero yo sí creo que podría el Ministerio de Salud asumir la responsabilidad, dado que van a ser mano de obra del Ministerio de Salud, ¿no es cierto?, para poder hacer esto, pero no dejar sin internos, han dejado sin internos a todos los hospitales del Perú, los han mandado a su casa. Sí. Probablemente. El Ministerio de Salud está dispuesto a hacerlo. Incluso está dispuesto a ofrecerles toda la indumentaria. Y ahí hay un tira de afloja que realmente está produciendo cierta dificultad para el inicio y el término del internado en los años futuros. Porque esta es una cadena. Si no hay internos, no va a haber residentes, no va a haber residentes. Entonces es una cadena que se va a romper y que va a tener que adaptarse. Pero esto se está conversando, hay mucha inquietud, hay muchos deseos de hacer las cosas adecuadamente, ¿no? Hay todavía falta de decisión. Bueno, para ir terminando, doctor, ¿cuáles son las principales amenazas que tenemos? Sí, discúlpeme, tenemos ruido en la cabina y ahora sí estamos en ruido. Hemos protegido mucho a SUNEDU en estos últimos 5 años, justamente porque es una universidad, una institución muy necesaria. Yo creo que ha hecho mucho bien. Le ha abierto los ojos a muchos alumnos y a sus padres. Pero es una institución amenazada. Hay intereses económicos muy grandes en el Congreso de la República que tienen a SUNEDU bajo amenaza. ¿Cuáles creen ustedes que son esas principales amenazas? ¿A qué se están enfrentando? Lamentablemente, yo soy poco experto en la cuestión manejo político. Yo he sido básicamente, vengo del mundo universitario, y enfrentarse a una política en la cual la intencionalidad de hacer las cosas bien no es lo más importante. No es lo que usualmente
digamos, se obtiene, se encuentra en el camino. Pero hay muchas presiones, no a la SUNEDO, sino a tratar de alterar o cambiar la ley universitaria. Y al cambiar la ley universitaria quieren cambiar los fines y objetivos de la SUNEDO y la composición de la SUNEDO, en la cual quieren incorporar personas que son, digamos, ligadas en este momento a la universidad y volver un poquito casi como era la ANR antigua. Y eso, digamos, ya desdice, porque ya no puede ser uno juez y parte. Tiene que tener suficiente amplitud, criterio, para poder dar las funciones y los dictámenes que corresponden. Claro, Política... Hay un proyecto de ley para crearles una instancia encima. Lo retiraron. Pero esto va a ser permanente durante los próximos meses. Sí, yo creo que tiene que haber una concertación para poder defender estas instituciones, porque como les dije en el Congreso, yo defiendo la institucionalidad, no vengo a defender ni personas, ni vengo a defender universidades, vengo a defender la institucionalidad de la SUNEDO, que es un organismo que se ha ganado un prestigio y una transparencia en sus actos, que en este momento está amenazada en forma no santa, por decir lo mínimo posible, pero que indudablemente necesitamos que desde el presidente de la República, desde el presidente del Consejo de Ministros, desde congresistas que deben estar, digamos, atentos a esta situación, que existan también instituciones universitarias que salgan en defensa de la SUNEDO y que existan, digamos, profesionales probos que también defiendan a la SUNEDO. Porque ahora nos estamos quedando un poquito solos. No nos está defendiendo casi nadie. Nos estamos defendiendo solos. Y el ministro, que como ex superintendente, ha salido a defender la SUNEDO, porque sabe que a él lo quiere tirar y indudablemente por relancina cae también la SUNEDO. Y eso es muy difícil, muy peligroso, que nosotros tenemos que de alguna manera defendernos. Pero nos defendemos técnicamente. Yo creo que el mensaje que le voy a mandar al Congreso es y usted no lo sabe, pero lo que no saben los congresistas es que cuando censuren al ministro de Educación, va a regresar a ser jefe de SUNEDO. Ojalá. Ojalá. Yo regresaría a mi nivel. Nadie sabe para quién trabaja, ¿no es cierto? Pero sí, en efecto, hay lamentable... Ahora, la ventaja que tienen es que algunos partidos con universidad, o universidades con partido, como sea, sí tienen licenciamiento. Y claro, les ha costado mucha plata y mucho esfuerzo tenerlo. Y tampoco quieren que le den a todos lo que ellos con su esfuerzo han ganado. Entonces, eso los ayuda. Eso yo creo que los puede ayudar. Lo que pasa es que están muy calladitos. Bueno, es que están esperando, ¿no? Todo el sistema está muy calladito. Ojalá la NUP, la SUP, las FIPES salgan en defensa del sistema. Eso nos haría mucho bien. Los estudiantes no están muy dispuestos a protegernos. ¿Por qué? Porque los han manipulado de que hay 250,000 alumnos que han perdido. Pobrecitos. Entonces ya no, como anterior oportunidad, salieron a protestar y a defender la SUNEDO. Ahora estamos medio solitos. Ojalá como ustedes nos den la ayuda para seguir posicionándonos como una institución seria, responsable de sus actos, y con un consejo directivo que no es una persona la que toma la decisión, sino un consejo directivo de alto nivel que va a tener que seguir asumiendo sus responsabilidades. Finalmente, doctor, las universidades públicas que faltan, hay un grupito todavía que están atrás. El Estado, con toda razón, les ha puesto más dinero, o sea, lo que tenía que hacer, si el Estado las ofrece, las tiene que mejorar. ¿Cómo van? Porque les falta todavía. Yo recuerdo que cuando era miembro del Consejo Directivo, el primer Consejo Directivo, y comenzó el proceso de licenciamiento, el Estado comenzó a darles dinero a las universidades públicas. En total creo que están entre 400 y 500 millones que se le dieron a todas las universidades, en proporción seguramente que corresponde. Y han ido mejorando muchas, se han ido adecuando. De ahí que para el proceso de licenciamiento, a la fecha, hay una sola universidad que no está licenciada, pública, que es la Universidad de Ica. Hay otra que todavía no hemos dado la respectiva, respuesta o, digamos, la comunicación de su situación, que es la Universidad de Pedro Brigallo de Chiclayo. Pero
digamos, y eso por respeto tenemos que primero darle la resolución a su nivel personal. Pero el resto de universidades se han ido adecuando. Incluso tienen mucho más dificultad las nacionales que las privadas para adecuarse a esta educación a distancia. Incluso hay universidades que recién están comenzando a hacer esta educación a distancia, comprensible, porque tienen mucho más dificultad que las privadas. En el sentido que la interconectividad, los alumnos puedan tener todas las capacidades para poder recibir esta educación. Profesores muy bien calificados que todavía no tenían una preparación de educación a distancia. Entonces, ha confluido ahí una serie de inconvenientes que no les ha permitido todavía. Pero están haciéndose el esfuerzo. Todas las universidades están haciendo el esfuerzo para mejorar su calidad. Bueno, yo les digo a todos los profesores que nos escuchan de universidades que no es tan difícil, ¿eh? Nosotros en la Católica aprendimos en 15 días, a patadas nos enseñaron y aprendimos. Yo no sabía que existía el Zoom y aprendí Zoom en 15 días, pero de verdad, en 15 días así, mientras ustedes sacaban la directiva, nosotros aprendíamos a enseñar a distancia. No es fácil, o sea, es un enorme esfuerzo preparar clases a distancia. Eso hay que reconocerlo, no es lo mismo preparar una clase presencial que preparar una clase a la distancia. Es completamente distinto. Completamente distinto, hay que presentar los recursos, hay que sacar todo antes, ¿no? Normalmente una clase presencial es como una caja de sorpresas, ¿no? Acá no, acá hay que poner todo por delante. Entonces, pero sí se puede. Hay que animar a la gente a decirle que sí se puede y que los alumnos responden muy bien. Eso también es cierto. Sí, yo recuerdo mucho en una sesión de consejo directivo el doctor Waldo Mendoza, que ustedes lo conocen. Decía, para mí ha sido un descubrimiento fantástico de educación a distancia. Sí. Y ojalá toda la educación sea a distancia, porque él estaba muy cómodamente en su casa, pero que indudablemente ofrecía una gran dificultad mayor que la presencial en la preparación de sus actividades. En la preparación se invierte mucho más tiempo en la preparación, pero mucho más tiempo en la preparación. Bueno, muy bien, doctor. Mucha suerte. Rosa María. Sí, hay preguntas del público, a ver, por supuesto. Sí, tengo dos preguntas que se han repetido para el doctor Segarra, que nos cuente un poquito del bachillerato directo, dice, y sobre el traslado de universidades no licenciadas a universidades licenciadas. Si nos puede hablar un poquito de ese tema, el doctor, por favor. El proyecto de ley del bachillerato directo, que ya había perdido su vigencia con la ley universitaria porque les había dado un tiempo de transitoriedad, tiene que, no podemos calificarlo de negativo, pero sí, digamos, comprendo que debe haber alguna de quienes están haciendo este proyecto en el Congreso, de poder que el estudiante en estas condiciones de aislamiento, de falta de llegar a las fuentes de locales, en los laboratorios, etcétera, no les permite tener todas las facilidades para hacer su tesis de bachiller. Y por lo tanto están pensando en el bachillerato automático. Y esto en un tiempo determinado. No hemos evaluado exactamente esto porque es una disposición que va a venir del Congreso. No viene del Ministerio de Educación, sino del Congreso, y tiene que recibir opiniones. Seguramente que vamos a poder reunirnos en la SUNEDU para hacer una evaluación de este proyecto antes de que entre en vigencia. Tenemos que contemplar porque tiene muchas aristas, pero digamos, no es lo que la ley establece. La ley establece ya diferentes requisitos para el bachillerato. Cuanto al traslado, como les decía, de universidades no licenciadas a las universidades licenciadas, es un porcentaje que va más o menos de los que tenemos conocimiento alrededor del 20%. Y han migrado ya a universidades licenciadas. Es un compromiso y una responsabilidad de la universidad denegada que tiene que dar todas las facilidades para que el estudiante se traslade, firme convenios con otras universidades para facilitar ese traslado, y sobre todo que si esta universidad pone, digamos, dificultades, puede ser motivo de sanción, y sanción de acuerdo al RIS que tenemos en la SUNEDU, puede ser económica muy fuerte, porque está atenta contra la continuidad de la educación
en estos alumnos que han visto afectadas porque la universidad no cumplía con las condiciones básicas. Ya hay facilidades. El Ministerio también ha dado algunos dispositivos, la beca de traslado, la posibilidad, digamos, que las universidades nacionales amplíen su capacidad con ayuda que se le puede dar a través del Ministerio de Educación, las facilidades que se le puede dar. Se había creado un espacio que realmente en este momento no se puede hacer por el aislamiento, que es el espacio de formativo itinerante, en la cual y había dos universidades nacionales, una de San Marcos y la otra no me recuerdo cuál, en la cual podían poner una especie de filial transitoria en sitios donde han sido denegadas estas universidades y que no tenían los alumnos alternativa. Entonces podían completar sus estudios en estos espacios itinerantes formativos. Pero hay varias posibilidades. Lamentablemente, pues esta situación caótica, que no inesperada que hemos tenido, no nos ha permitido cumplir con todos esos requisitos. Bueno, muy bien, ahora sí nos tenemos que ir despidiendo, son las 9:26. Gracias, doctor, por haber tenido tanto rato con nosotros. Y me queda claro que hay cosas que la SUNEDU no pide, ¿eh? Hay que decirle a la universidad que no. Hay que decirle. La SUNEDU no pide. Gusto, muchas gracias. Muy amable, hasta cualquier momento. Muy bien. Abel, muchas gracias. Nos vamos despidiendo también. Hasta mañana. Sí. Nos ganó el tiempo, Rosa María. Mil disculpas por las preguntas que quedan en el tablero, pero nos ganó el tiempo. Son las 9 de la mañana con 26 minutos. Muchísimas gracias al doctor Segarra. Y nos vemos mañana, Rosa María. Un tema muy importante, la inmunidad. Vamos a ver qué es lo que pasa. Mañana se juega todo, porque de verdad estamos contra el tiempo también en el Congreso para sacar reformas constitucionales. Eso vamos a verlo mañana. Listo, Abel, nos vemos, hasta pronto. Nos vemos, hasta mañana. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.